hablar de pisos. ¿Listo? Pisos. Clases de pisos o tipos de pisos hay dos. El primero va a ser el piso con terminados. ¿Saben qué es un piso con terminados? ¿Cierto? O sea, un piso como este, baldosa, mineral, cualquier producto que tenga ya el piso aplicado. Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer el piso de este salón, ¿cierto? Entonces ahí hay que seguir un paso a paso. Resulta que para nosotros poder hacer este piso, obviamente tenemos que hacer una preparación antes de hacer la aplicación del producto, ¿cierto? Entonces, primero vamos a empezar por sellar. ¿Qué vamos a sellar? Vamos a sellar todas las juntas para que esas juntas no nos vayan a absorber producto. ¿Listo? Aunque no vamos a sellar por lo que le echamos normalmente, que es la boquilla. Eso es un producto comercial, lo consiguen en ferreterías, fácil, barato. ¿Listo? Vamos a sellar todas las juntas con boquillas. Si hay una baldosa partida y tiene un huequito o alguna porosidad, sellarla. ¿Listo? La aplicación tiene que quedar sobre el piso totalmente sellado y bien planito. Entonces, primer paso va a ser sellar. Después vamos a lijar. ¿Listo? ¿Para qué? Para lo que les decía ayer. La resina tiene que ir sobre superficies mate, ¿cierto? O sea que debemos quitar sí o sí el esmalte de este piso, el brillo. ¿Cómo lo vamos a quitar? Lijando, ¿listo? Y para quitar también el exceso de boquilla que nos queda, los montoncitos, para que el piso quede bien planito, ¿listo? Entonces vamos a sellar y vamos a lijar. Después de eso, vamos a pasar a hacer la preparación del área. Vamos a pasar a hacer la limpieza. ¿Listo? Eso es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, muchos cuadritos de allá quedaron de pronto con alguna imperfección, algún puntico, algún huequito, son partículas de polvo, son cualquier partícula que le caiga eso, principalmente durante las primeras 5 o 6 horitas que está temblando, cualquier partícula que le caiga va a dejar la marca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya pasamos la media hora en la cual podemos manipular el producto. Entonces, sí o sí tenemos que hacer una muy buena limpieza. Limpiar no solamente el piso, sino también paredes, techo. Si tenemos una hidrolavadora, pues mucho más fácil, o si una punta de manguera. Preferiblemente solo con agua, ¿listo? Vamos a limpiar solamente con agua. No nos podemos echar líquido o jabones, nada de eso. Limpiemos con agüita, ¿listo? Y luego vamos a hacer la preparación, que es lo que les decía, o sea, la plastificación. ¿Listo? Si tenemos, por ejemplo, este salón, tenemos que plastificar todas esas ventanas para que no entre ninguna corriente de viento. Plastificar esa puerta, la parte de abajo de la puerta, ¿listo? Nada de aire acondicionado, nada de ventiladores, todo tiene que estar totalmente plastificado y sin ninguna entrada de viento. Lo que les decía, muchas de las arrugas son principalmente por eso, por las corrientes de viento que entraron el día de ayer. Obviamente ayer dando clase todo el día no podíamos tener esas ventanas cerradas, ¿cierto? Nos ahogamos acá, entonces las ventanas permanecen abiertas. Cualquier corriente de viento que entre nos va a mover la resina. Como ya pasó de la media hora de manipulación, ella se mueve y ya queda movida, ya deja la arruga, ya no se autonivela nuevamente solita porque ya está muy espesa, ¿cierto? Entonces, las corrientes de viento nos dejan las arrugas al igual que los desniveles. El señor de allá tenía el cuadrito un poquito en esa mesa que está como bien desnivelada. Es claro, lo dejamos ahí. Lo puse hacia arriba Eso, y mejor. me dañó. Ah, peor, imagínate. Me quedó más desnivelado que el hijo del nivel. ¿Ves qué pasa? Si está desnivelado, claro, ella va a empezar a moverse hacia el desnivel, llega al punto en que ya no se mueve más de lo espesa que está y ya quedan estas líneas, las arrugas. ¿Listo? Entonces siempre sobre superficies niveladas. ¿Listo? Luego vamos a hacer, ahí ya tenemos literalmente preparada el área para hacer la aplicación. ¿Listo? ¿Qué es? Sellar, lijar, limpiar y plastificar. Y luego vamos a hacer un paso muy importante, que es el primer. ¿Listo? Primer hay de diferentes marcas. Nosotros utilizamos marca Sika normalmente, Sika Primer, ¿cierto? Eso también es un producto muy comercial. ¿Qué es el primer? Es un producto que nos ayuda a impermeabilizar y a terminar de sellar ese piso para cualquier porosidad que haya. ¿Listo? Fuera de eso nos va a permitir una mayor adherencia. ¿El primer qué es? Es literalmente como una pintura, no sé si de pronto lo conocen. Es como una pinturita, viene blanca, grisecita, negra. En videos se ve mucho que están pintando como con un rodillo el piso antes de hacer la aplicación. Eso es el primer. El ejemplo va a ser claro, las mujeres en la carita cuando se van a maquillar, algunas utilizan un primer antes de hacer la aplicación de maquillaje, ¿cierto? ¿Es para qué? Para tener una mayor durabilidad de ese maquillaje. Lo mismo con la resina. Hay personas que no sé si de pronto alguna vez han pintado esos tubos metálicos.
a eso se le echa un anticorrosivo, es lo mismo, un primer antes de la aplicación para que tenga una mayor adherencia, ¿listo? Entonces siempre vamos a aplicar ese primer, lo aplicamos, es como les digo, un rodillo, una pinturita por todo el piso. Cuando lo tengamos todo pintadito, lo dejamos secar por ahí 5 o 6 horitas y ya pasamos a hacer la aplicación del producto, ¿listo? El último paso ya sería la aplicación. Entonces, ese sería el paso a paso para un piso con terminados, ¿sí? Sellar, lijar, limpiar, plastificar, primer y aplicación. El primer es muy importante y pues también es un producto económico, no es que vaya a ser de 300, 500 mil pesos, ¿listo? Ahora, el otro sería un piso sin terminados, o sea, un piso en el mero mortero pelado, ¿cierto? Ahí como es el mero mortero no tenemos que sellar, porque no tiene juntas y el mortero está bien hecho, ¿cierto? Tampoco hay que lijar, simplemente hacer estos pasos obviamente, la limpieza, la preparación, pero primordial el primer. En un piso, así en el mero mortero, como es más carrascoso, es más durito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aplicar 2 capitas de primer para que no nos vaya a quedar nada de las porosidades que nos absorben el producto, ¿listo? Vamos a aplicar una, esperamos 3-4 horitas igual y aplicamos la otra de primer y ahí sí ya aplicamos la resina, ¿listo? Cuando las 2 capas estén secas. Si el piso está desnivelado, lo nivelamos. Algunos si tienen dinero pues lo nivelan con la misma resina, obviamente se va más producto, pero para hacerlo de una forma más económica, como les decía, con el mortero. En caso de que les toque nivelar ese piso antes de hacer aplicación, no es que lo nivelé, hice mi mortero y al otro día voy a aplicar resina, nada. 40 días como mínimo, listo, lo que les dije ayer. ¿Por qué? Porque el mortero es agua literalmente y la resina no adhiere en humedad. Entonces, si vamos a hacer el mortero, vamos a esperar 40 días mínimo para poder hacer la aplicación, en caso de que tengan que nivelar. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? De los pisos, ¿alguna duda? Ya vamos a hablar de duchas. ¿Listo? Si se hace en un sitio destapado, ¿cómo se va a hacer el viento? Cuando hacemos exteriores, preferiblemente tratamos de hacer que es algo destapado totalmente, como un sendero. Tratamos de hacer por eso resina con granito. ¿Por qué? Porque es que ya va a ser muy extensa la preparación, porque literalmente toca plastificar todo, ¿cierto? Si estamos al aire libre, toca plastificar. Entonces ya se hace muy extenso ese proceso. Por eso en exteriores tratamos de hacerlo mejor con granito, ¿listo? ¿Qué pasa? En pisos con imagen 3D, o sea, cuando ponemos en la ducha el tiburoncito en 3D, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer ahí? Yo les dije ayer que sí o sí hay que utilizar ¿cuántas capas? Dos, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a aplicar la primera capa, ¿listo? Vamos a aplicar la primera capa y al otro día vamos a pegar la imagen a las 24 horas que están presecados, ¿cierto? Algo muy importante es que esa imagen nunca la podemos imprimir del tamaño exacto del piso, o sea que quede el piso pegado a la pared, no se puede. Tiene que respetar siempre en el cuadrado de la ducha, del mesón, de la habitación, de lo que vayan a hacer, respetar una margen de unos 4 o 5 centímetros, ¿listo? O sea, que la imagen quede pegada máximo hasta acá, que quede un borde, una margen entre la imagen y la pared, ¿listo? ¿Por qué? Porque la resina, para tener una buena adherencia, sí o sí tiene que pegar resina con resina, ¿listo? Y si nosotros ponemos la imagen exacta del tamaño del piso, no queda resina con resina, sino resina con imagen. Entonces cuando echemos esa capa encima, la resina sí o sí va a buscarla de por debajo, se vierte por debajo de la imagen y la levanta o le salen bombas o la rasga. ¿Listo? Entonces siempre hay que respetar esa margen alrededor del área donde vamos a aplicar para que cuando echemos la capa encima, la capa que apliquemos pueda compactar con la que está por debajo en esos alrededores. ¿Listo? Ahora, obviamente la capa encima es una capa transparente para que se pueda ver la imagen, ¿cierto? Entonces, si ustedes cogen y la capa de abajo la hacen, por ejemplo, negra, y ustedes van a hacer un efecto mar, ¿cierto? Un océano, con animalitos ahí en la imagen. Entonces, cuando pegue la imagen se va a ver la marca negra alrededor, ¿cierto? De la margen que dejaron. ¿Qué tenemos que hacer? Sí o sí, la base que vamos a echar combine con la imagen que vamos a aplicar. Entonces, si yo voy a hacer un efecto de un mar, si voy a colocar una imagen de un océano, entonces la capa que he hecho abajo la he hecho de color azul, ¿cierto? Para que cuando pongamos la imagen, la margen y el color compacten, ¿listo? Por el color de la imagen. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas?
No, dudas. De pisos. Vamos a hablar de duchas. Ustedes que quieren hablar de niveles, listo. En la ducha es un espacio pequeño siempre, listo, no va a ser de más de 2 3 metros cuadrados una ducha. Entonces, ¿qué pasa? Primero, la preparación va a ser totalmente la misma. Por eso les digo que la hacen es muy fácil de aplicar. La preparación es totalmente la misma, primer, todo, listo. La única diferencia es que ahí tenemos que conservar el desnivel, ¿cierto? Entonces ahí vamos a utilizar una técnica que se llama técnica de reposo, que ahorita algunos la utilizaron. Ejemplo, allí atrás utilizaron la técnica de reposo. Cuando yo les dije, si van a hacer veteado, aplican el fondo, lo dejan reposar 10-15 minutos y ahí se aplican las vetas encima. ¿Por qué? Se aplican las vetas inmediatamente, como va a estar muy líquido, entonces se va a esparcir, se nos va a regar el diseño, no se va a conservar el diseño, ¿cierto? En un piso, para conservar el desnivel va a ser lo mismo. Vamos a hacer toda la preparación de la ducha, ¿cierto? Vamos a poner un tubito de PVC, le echamos silicona por debajo y lo pegamos en el sifón, ¿sí? Es lo que hacemos normalmente, eso sí lo sabemos, ¿cierto? Y vamos a hacer la mezcla del producto. Cogemos la resina que vamos a utilizar, la mezclamos los 5 minuticos en el baldecito que estamos mezclando, pero la clave está en no aplicarla inmediatamente cuando terminemos los 5 minutos. Ustedes la mezclan y ya van a dejar la mezcla ahí entre 10 y 15 minutos en el recipiente, ¿listo? La van a dejar ahí reposando. Cuando ustedes vayan y vean esa mezcla, ya no la van a ver líquida, sino que la van a ver espesa, chiclosa. ¿Listo? Entonces ahí en ese momento es donde tenemos que hacer la aplicación. Sí o sí dejarla reposar esos 10-15 minutos. Ya vamos, aplicamos en espiral y ustedes van a notar que al hacer el espiral no se va a regar, no se va a autonivelar. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Coger las espátulas y ayudarle con la espátula lisa a esparcir el producto por todo la ducha de abajo hacia arriba para que pueda ir conservando el desnivel. ¿Listo? Todos esos videos los ven, como les digo, en la plataforma. Por eso es tan importante. Son videos en vida real, como les decía. Hay como 3-4 videos de duchas. Hay videos en los que aparece Doña Milla, aparezco yo, para que ustedes vean que es algo real. Lo mejor, muchachos, es que ustedes nos van a ver ahí trabajando con estas mismas espátulas, con los mismos zapatos, con el mismo aragán, con las mismas herramientas que ustedes van a adquirir, ¿listo? Y son videos, como les digo, sin cortes. Ahí está desde que empezamos a sellar, a lijar, a limpiar, la preparación, el primer, la aplicación, mientras va reposando la resina, y ustedes pueden ver todo, ¿listo? Esa es la forma de hacer una ducha, la técnica de reposo. ¿Dudas? Una pregunta. Porque si yo hago una mesa y la madera es de este hueso, le pongo la base como para hacer un mar, le pongo la base y tengo que esperar para echar la siguiente capa. Para hacer una mesa encapsulada, con un tronco grueso, que les decía ayer, se llama hacer una mesa encapsulada en troncos para la práctica que se llama encapsulado. Y algunos no la han visto, yo ya lo he visto. Vea, eso es lo que les decía ayer. La tabla de abajo que estaba borrando papel corta, que eso voló, y los laterales que habían acá también, que eso es el molde que les dije que hay que hacer, ¿cierto? Y la mesa que había literalmente así. Esos troncos pues son unos troncos cuadrados. Los troncos que ustedes van a capturar son troncos bonitos, ¿cierto? Que son en formas circulares o en zigzags, son tronquitos bonitos, pero literalmente así quedaría. Aquí ustedes pueden ver, están simplemente los dos pedazos de tronco y lo único que los une es la resina. ¿Listo? Ellos están unidos por resina. Así quedaría una mesa encapsulada. Ya simplemente usted le pone las patas y queda la mesa. ¿Listo? ¿Qué pasa? Obviamente, como es un tronco grueso, yo no puedo rellenar por nada del mundo eso inmediatamente. ¿Por qué? Porque se nos quema la resina, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Rellenarlo por capas. ¿Cómo? De 1 centímetro, por mínimo que sea 1 centímetro o 2 centímetros, para que puedan irlo haciendo paso a paso, capa por capa. ¿Listo? ¿Pero cuánto tiempo hay que esperar para echar la siguiente capa? Por ahí unas 6-7 horitas, que a las 6-7 horitas ya la capa, la parte de encima está dura. Ejemplo, esos cuadritos igual, ahorita por ahí 3 horitas, usted los toca y ya por encima está duro, ya no se va a dejar la marca del dedo ni nada, ya quedan duritos, listo. Entonces, entre capas, normalmente pues puede ser el presecado que son 24 horas, pero se demoraría muchos días haciendo esa mesa, ¿cierto? Ahí lo hace por capitas de 5 o 6 horitas, listo. ¿Piso cuánto es el...? 3 milímetros, que les dije ayer. Siempre, si nosotros aplicamos la fórmula que les dije ayer y las cantidades de 1 kilo por metro cuadrado,
siempre va a quedar de 3 milímetros de grosor. Eso va a ser el grosor de ese piso siempre, ¿listo? Y de cada capa que apliquemos de acuerdo a la fórmula, ¿listo? Ahora, Entonces usted ve que igual ya la resistencia de los pisos y todo eso, esa es la resistencia que tiene. esa es la resistencia que tiene. Los 3 milímetros de capa que nosotros vamos a echar tienen las 3 toneladas de resistencia por metro cuadrado que les dije ayer, ¿sí? Por eso es para tráfico pesado. Por eso la fórmula es 2 por 1. La 1 por 1, que es la resina gemelos, les decía yo ayer, solo sirve para bisutería. ¿Por qué? Porque no resiste esas cantidades de peso. Vamos a hablar de los mesones. Los mesones de cocina. En los mesones de cocina va a ser el mismo procedimiento, lo mismo. Normalmente están hechos en baldosa, ¿cierto? Van a hacer el mismo procedimiento que les dije ahorita con el piso: sellar, lijar, hacer una mejor limpieza todavía porque hay grasa, hay todo ese tipo de suciedad, ¿cierto? Limpiar muy bien, pero ahí va a haber una única diferencia. En el mesón siempre vamos a formaletear, siempre. ¿Con qué? Con la cinta, como le hicimos ayer con el cuadro de ayer, ¿sí? Vamos a hacer la formaleta, preferiblemente con cintica transparente que vaya más adherente, ¿listo? Vamos a hacer la formaleta alrededor de todo el mesón. ¿Por qué? Porque con esa formaleta es que nos vamos a ayudar para poder hacer el lateral de ese mesón. ¿Listo? Entonces, le hago una pregunta. Supongamos que esto es un mesón de cocina. El mesón tiene que lavaplatos, ¿cierto? La pregunta es, ¿ustedes aplicarían o descontarían el espacio de ese lavaplatos o lo tienen en cuenta a la hora de tomar la medida? Normalmente uno lo quiere descontar, uno lo piensa descontar porque pues uno solamente va a cubrir este espacio, el lavaplatos no, ¿cierto? Pero resulta que si usted descuenta el espacio del lavaplatos, entonces la mezcla de producto que usted aplique le va a alcanzar solamente para la superficie y los laterales van a quedar sin resina, ¿cierto? Entonces quedaría asqueroso usted, por ejemplo, tener un mesón en cemento, hacer un diseño encima y el lateral menos cemento, ¿cierto? Queda feo, tiene que cubrir sí o sí también el lateral. Entonces ahí es donde vamos a hacer la formaleta. Y esto, el espacio de esto no lo vamos a descontar. Tomen la medida de todo el mesón, largo por ancho, y hagan la fórmula totalmente igual que ayer, listo, sin descontar nada. Vamos a hacer la mezcla del producto, lo que vayan a hacer, lo aplican en el mesón y lo esparcen. Formaleteado, listo, con la formaleta. ¿Por qué? Porque esta superficie tiene más cantidad de la que necesita, por lo que no descontamos el espacio del mesón, del lavaplatos, ¿cierto? Entonces, si yo no le pongo formaleta, como esa superficie tiene más cantidad, inmediatamente eso va a empezar a regarse y va a empezar a caer todo al piso, ¿cierto? Y vamos a botar producto como un berraco. Entonces, sí o sí, toca formaletear. ¿La clave en qué está? Vamos a mezclar los 5 minutos, vamos a aplicar el producto, póngale en 15 minutos con la formaleta hecha, ¿cierto? Cuando ustedes terminen de aplicar la superficie, que ya hayan pasado los 5 minutos, que la resina esté en reposo, en ese mismo momento tenemos que quitar la formaleta. No la pueden dejar más tiempo. Si la dejan más tiempo, pues se va a endurecer la superficie, va a quedar más gruesa y no va a alcanzar para el lateral. Entonces, en ese momento, ustedes van a quitar la formaleta. Como esa superficie tiene más cantidad de producto que la que necesita, obviamente ese producto va a empezar a regarse, va a empezar a bajar. Pero como está en reposo, va a bajar lentamente porque es chicloso, ¿cierto? Es espeso. Y ahí pasamos nosotros con la espátula lisa. Tenemos traída la espátula lisa y vamos a terminar de completar el mesoncito por el lateral, ¿listo? Pero la única diferencia de un mesón de cocina a un piso es que hay que formaletearlo y a los 15 minutos, 20 minutos por tardar, quitar la cinta, quitar la formaleta para poder hacer el lateral. ¿Listo? ¿Dudas? Vamos, mesones, duchas y pisos. ¿Ah? ¿Tiene un mesón metálico? Para un mesón metálico, o sea, un mesón de cocina metálico o una mesa normal. No, mesón metálico. Normal, lo mismo. Lo mismo se sabe que la resina adhiere sobre el metal sin ningún problema. Entonces, normal, le hace la formaletica, la aplica, la quita los 15 minutos y le hace el lateral. Listo. Como les digo, yo aquí les estoy explicando verbalmente. En la plataforma está todo gráficamente. Ahí ya ustedes van a asociar lo que yo les estoy diciendo con lo que van a ver en el video y pues lo van a entender con mucha mayor facilidad. Ya que voy a hacer mi mesón, antes de hacerlo voy, reproduzco el video, lo veo, o mientras lo voy haciendo, lo voy reproduciendo el video y voy haciendo lo mismo que hace el compañero del video. Listo, por eso es tan importante la plataforma. Ahora, nos falta, bueno, les voy a dar
la fórmula de granito que les dije ahorita. de las paredes. Y faltan las paredes. Listo, la fórmula para el granito. Vamos a utilizar 11 kilos de granito por cada kilo de resina. Listo. Con 1 kilo de resina es la cantidad exacta para ustedes cubrir y mojar 11 kilos de granito y que quede con la textura exacta para que puedan tener una buena adherencia. Listo. Esa es la fórmula. Por eso les decía, si ustedes van a hacer unas escaleras las hacen sin mucho con 2 kilos de resina y 22 kilos de granito. Listo. ¿Por qué? Porque como ya es tantos kilos en granito, obviamente ya 1 kilo de resina no va a ser para 1 metro cuadrado, sino que obviamente va a alcanzar para una mayor superficie, ¿cierto? Entonces, hacer unas escaleras en granito sale supremamente económico, eso es baratísimo. Ya por ahí, las hacen por ahí 250.000 pesos las escaleras completas en granito. Porque en granito, el bulto vale como 30.000 pesos y trae como 60 kilos. ¿Para cuántos metros cuadrados me alcanzaría? Los 11 kilos de... Los 11 kilos, póngale que eso lo alcanza, póngale, no sé, por ahí 5 o 6 metros cuadrados, la verdad. Como les digo, a la hora de hacer la aplicación, ustedes van a ver que alcanza mucho más que para 1 metro cuadrado. El grosor depende del calibre de granito que ustedes utilicen. Si utilizan un calibre 1, pues va a ser un grosor delgado. Si utilizan el calibre 5, es unas piedras grandes, entonces obviamente la superficie va a quedar más gruesa. Pero sea calibre 1, sea calibre 5, siempre va a ser la misma cantidad de resina, ¿listo? Siempre va a ser la misma fórmula. Esa es la fórmula para el granito. Y vamos a hablar de las paredes. Paredes, listo. En las paredes hay 2 formas de hacer las paredes, listo. La primera es una forma que se ve mucho en videos, que uno a veces piensa que es mentira, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ustedes ven en videos que aplican con llana y espátula, ¿cierto? Como se aplica el estuco veneciano. ¿Visto el estuco veneciano? Muy parecido al estuco veneciano. Pero ¿qué pasa? Lograr la textura de un estuco en la resina es sin ningún otro producto es imposible, ¿cierto? La resina siempre va a ser más líquida. Va a ser un líquido que va a ser imposible usted ir a tirar una pared y que se arregle hacia abajo, ¿cierto? Entonces la primera forma es utilizando un producto que se llama Cabosil. ¿Lo conocen? No. Cabosil. El Cabosil es un producto que lo que va a hacer es espesar la resina, ¿listo? Cuando ustedes le apliquen, ustedes hacen la mezcla. En la plataforma está cómo lo aplican, en qué momento, cómo se mezcla todo, ¿listo? Hacen la mezcla de resina, aplican el Cabosil, revuelven y inmediatamente ustedes van a ver que va a quedar como un estuco, va a quedar una masa literalmente, ¿listo? La única diferencia de utilizar el Cabosil, que a mí no me gusta mucho, por eso hacer las paredes, digamos, en Cabosil, es que merma un poquito el brillo de la resina, ¿sí? Porque echamos un producto adicional al que no se le debe echar a la resina, ¿cierto? Pero lo deja literalmente como un estuco y se puede hacer sus diseños con color, lo puede hacer como si fuera resina, pero queda más espesa, ¿listo? Lo mismo, va a ser lo mismo. Ahora, la otra forma de hacer las paredes son las famosas paredes falsas, ¿cierto? Las paredes falsas las vemos en todas partes. Muchas partes uno llega a restaurantes y uno ve unas paredes como si fueran troncos de madera, y uno va y toca y eso es como un plástico, son paredes falsas, ¿cierto? La resina, o para hacer murales en resina, se utilizan paredes falsas. ¿Cómo la vamos a hacer? Totalmente igual a como hicimos esta, por ejemplo. Vamos a ir a comprar una tabla de madera MDF. También vienen varios calibres en caso de que sea una pared muy grande para que resista más peso, ¿cierto? Vamos a comprar la tabla. La parte especial, por decirlo así, o la importante está en que la tabla que vamos a pegar en esa pared sea del tamaño exacto de la pared, ¿sí? Que no se vean divisiones. Eso va en que nosotros hagamos un buen trabajo, porque si usted va a hacer una pared, porque ¿qué pasa? Nosotros no le vamos a ir a decir a nuestro cliente que le vamos a hacer una pared falsa. A mí me contratan para hacer una pared en resina, yo no le digo a nadie cómo la voy a hacer, ¿cierto? Eso ya es el trabajo mío, eso es nosotros como aplicadores los que hacemos el trabajo. Entonces a mí me dicen, Sebas, hágame esa pared, yo veo una, listo, yo se la hago. Pero la idea es que parezca una pared de verdad. Para que parezca una pared de verdad, yo no puedo colocar la tabla que quede aquí, que se vea ese espacio de pared, ¿cierto? Porque queda como si fuera un cuadro ahí pegado. Entonces, la parte clave está en cortar la lámina de madera del tamaño exacto de esa pared, ¿listo? Que quede pegada exactamente del techo al piso.
La pared no puede tener guardascobas, o sea, esto. Obviamente no puede tener tomas de energía o inhabilitarlos. Tiene que dar la pared completa, ¿listo? Vamos a hacer el diseño en la tabla, en la madera. Vamos a hacer el diseño, vamos a esperar las 72 horas que se seque y vamos a ir a pegar ese producto. Lo pegamos, si es una pared que no sea muy grande, con un producto que se llama no más clavos. Si no, para que quede más fina, para que quede más segura, si es una pared más grande, entonces la vamos a taladrar, listo. Recuerden que después de que hayan pasado las 72 horas ya la podemos taladrar, cortar y no le va a pasar nada, no se va a quebrar nada. La taladramos en cada esquina, la atornillamos hacia la pared real y hacemos un poquito de mezcla en un vasito, con el dedito ahí le untan encima, resina transparente le untan encima el tornillito para que no se vea y listo, lo cubre, queda el tornillo ya cubierto, listo, y ahí queda la pared. Esa es la forma de hacer paredes, con cabo sí, espátula y llana y espátula, o con paredes falsas que serían con madera, listo. Tiene que podría ser también por boa. También. Y porque si una humedad se acaba la madera. No, porque igualmente la resina va a impermeabilizar esa madera. Sí, la resina es impermeabilizante, entonces lo que va a tener contacto con el agua es directamente la resina, la madera no, la madera es como si quedara encapsulada dentro de la resina. Pero tiene que por ejemplo, la humedad en la mitad de la pared. Bueno, ahí sí ya habrá problema, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Duda hasta ahí? Sebas, yo tengo una duda, por ejemplo, un espejo de 1,5 metros, el color, o sea, el pigmento, ¿cuál es la medida del pigmento? ¿O eso lo da la misma resina? No, como les digo, pues por ejemplo ahorita los cuadritos ustedes vieron que yo no lo pesaba porque ya pues me tocó pesar 1 gramo de pigmento, entonces pues ya. Abajito ustedes ven, le echan una puntita con el tenedor, cuando ustedes van a echar, revuelven, si le quedó bien, si le quedó el color intenso como usted lo quiere, bien, si no le echa otro poquito, ya usted lo hace como a ojo, por decirlo así, porque son cositas pequeñas. En los espejos quedan muy bonitos, lo que les decía, traten de llegar a hacer un espejito, el espejito de la sala, que les combine con el color de los muebles, o el espejito para el baño, y es muy fácil de hacer, listo. Es supremamente fácil, es como hacer un marmoleado de estos, pero obviamente no vamos a cubrir todo el espejo, ¿cierto? Tiene que seguir funcionando como espejo, simplemente vamos a hacer un diseño alrededor, o acá una esquinita en la esquinita de abajo, y así la actividad de cada uno, listo. Si le quieren poner piedras, conchas, lo que quieran, le pueden poner a la resina. ¿Preguntas? La pared no queda como con el vacío. Si la puedes, tenemos que pegarla bien con el no más clavo, ¿sí? Para que ella quede pegada directamente a la pared, para que el vacío se la mitad. Si yo hago esas dos cosas, quiero como esa pared. Cuando se va Ah, ya se siente. Usted lo que va a tocar es la resina cuando está seca, ¿cierto? Y se va a sentir ese recuperación de la resina. Pero igualmente es una pared falsa, es una pared. No vamos a parar una pared resina, es imposible. Dígame. si se hace como digamos número 1 y spray de medios, no pasa nada. No pasa nada. Obviamente, porque como es resina, como no pasa nada. Listo, vea. ¿Quién hizo la H por acá, Erto? A ver, vean lo que les decía ayer, eso no permite un molde de buena calidad y se nos aseguro. Busquen un moldecito por ahí que tengan de silicona normal o cualquier cosa de silicona hecha en resina y vaya que esto jamás va a pasar, vean suele pasito, no tienen que hacer en fuerza. Eso les demuestra a ustedes, es un molde que les va a servir no solo para 1, 2, 10 aplicaciones, de ahí para se lo pueden utilizar lo que quieran. La A. ¿Quién hizo la A? Nadie. Oiga, sí ve. La C. La C. B de dedo. D. C. E. F. También la S. La F. ¿Quién hizo la F? Esta belleza. No me critiques esa obra de arte, no va a arribar, no va a arribar. Es de la G. La hermosura, la Pero no puedes contar eso. La J. no me critiques, por favor. J. Yo hice la número 4.
Ah, este hizo números ahí, mira, no se manchando ahí, sí, eso está blanco. Una hermosura. Hoy unas cosas. Hay gente que le echa una resina hoy. Y los que sobren las rifan. Los que no hicimos, ¿qué? Ayer hubieron unos que me quedaron sin letras, ¿cierto? La mía No, es pero la las de fueron hicimos. 4, que yo hice. Nosotros hicimos una acá. Los que no hicimos. Bueno, ¿quiénes fueron los que faltaron? ¿Quiénes fueron los que me faltaron? No, 4 ayer, mira. Yo. La mía es la S, no me van a regalar la S. La M, La S es la mía. Ya las pasé. y la M. Y la S, la S. ¿Dónde está la O? Repartiendo el orden y vean. ¿Por qué no seguimos en orden más bien? Y la S.